Tengamos nuestras Biblias ahí en Juan capítulo 19 y por segundo domingo consecutivo estamos haciendo una pausa al estudio de Efesios y en esta ocasión para celebrar, conmemorar la resurrección del Salvador, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dijimos al principio de nuestra reunión, este día se congrega la multitud de los creyentes, de los redimidos, de los hijos de Dios en todo el mundo para celebrar la resurrección del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y los creyentes lo hacemos cada domingo, por eso nos reunimos los domingos para celebrar que el Señor resucitó. Juan capítulo 19. Quiero compartir con ustedes este tema que se titula El poderoso conquistó la muerte, basado en este pasaje de Juan. Hay una cosa que es muy segura en la vida, y es que un día moriremos. Dijo Job en el capítulo 14 de su libro, versículos 1 y 2, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Así es la vida de pasajera, como una sombra. La mujer de Tecoa le dijo al rey David en 2 de Samuel capítulo 14, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. La muerte se abalanza sobre la existencia humana, acaba con nuestros sueños, se burla de nuestras esperanzas y llena a la gente de temores y de espanto. Las personas han buscado durante toda la historia de la humanidad desesperadamente alguna manera de prolongar la vida y, si es posible, evitar la muerte, pero sin éxito. En Estados Unidos, a principios de este siglo, se inventó lo que se llamó la criónica, ¿no? Para tratar de prolongar la vida congelando a los cuerpos, los cerebros de las personas, y algún día en el futuro tratar de que la ciencia ya haya logrado resucitar a los muertos, de tal manera que su cuerpo está guardado, está congelado. ¿Tendrá éxito ese proyecto? No lo sabemos. Lo más seguro es que nadie podrá burlarse de la muerte. La ciencia médica se ha esforzado en prolongar la vida del ser humano. Sin embargo, Eclesiastés capítulo 8, dice el versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el día de su muerte. Hebreos 9:27 declara la Escritura que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que la muerte es universal y esta universalidad se deriva de la universalidad del pecado, porque la muerte es producto, es consecuencia del pecado. Primera de Corintios 15, versículo 21 y 22, dice el apóstol Pablo que la muerte entró por un hombre, porque en Adán todos mueren, dice a continuación. En Romanos capítulo 5 también Pablo dice en el versículo 12, porque por medio de Adán el pecado entró en el mundo por un hombre, y por lo tanto por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos estamos sujetos a la muerte, dice el apóstol. La pregunta es, ¿quién es tan poderoso que pueda vencer a la muerte? ¿Habrá alguien? ¿Tendremos esperanza de que alguien pueda venir a salvarnos del poder de la muerte? Las buenas noticias del Evangelio nos dan la respuesta y nos dicen que sí hay uno, sí hay alguien, y es Jesucristo, ese poderoso Salvador que ha conquistado a la muerte. En el Evangelio de Juan, libro que hemos leído este día, dice en el capítulo 8, versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En el capítulo 11, versículo 25-26, antes de resucitar a Lázaro, le dijo Jesús a sus hermanas, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, le dijo a sus hermanas, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En el capítulo 6, en el versículo 51, había dicho también Jesús, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
Luego en el capítulo 14, versículo 19 del mismo evangelio, dijo Jesús: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Pablo en 2 Timoteo 1:10 dijo: nuestro Salvador Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por causa del evangelio. Así que los que hemos abrazado el evangelio, las buenas noticias de salvación, Cristo es el que ha vencido a la muerte, y todo aquel que crea en Cristo Jesús no morirá eternamente, dijo Jesús. Lo curioso es que Cristo venció a la muerte de la manera menos imaginada. Venció a la muerte con una estrategia como un as bajo la manga, un engaño hacia la muerte, un engaño a Satanás. ¿Cómo venció Jesús a la muerte? Muriendo y después resucitando. Es el truco divino para matar a la muerte. Con su muerte en la cruz, Cristo destruyó la muerte y quitó su aguijón. Dice Hebreos capítulo 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús se hizo hombre como nosotros, porque como nosotros participamos de carne y sangre, Jesús lo hizo para que de esa manera pudiese morir. Ese era el truco divino para vencer a la muerte y librarnos de la esclavitud y de la servidumbre a la muerte. Cristo entonces nos ha librado de la potestad de la muerte, por lo cual podemos decir triunfalmente con el apóstol Pablo en ese pasaje de 1 Corintios que leí al inicio de nuestro servicio: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Cristo venció a la muerte. La buena noticia es que también tú y yo podemos vencer a la muerte. ¿Cómo y cuándo? Cuando depositas tu fe en Jesucristo. Vamos al pasaje de Juan capítulo 19. Estaremos analizando esta lectura que nuestro hermano Alberto estuvo haciendo este día, y veremos al poderoso que conquistó la muerte. En primer lugar, veremos el poder de Cristo sobre la muerte se manifestó en su muerte. En versículos 31 al 37. ¿Cómo puede alguien morir y decir que ha manifestado poder? Muriendo. Es lo que vamos a ver en este pasaje. Dice la palabra de Dios así una vez más. Juan 19, 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que sabe, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que le traspasaron, o al que traspasaron. ¿Cómo alguien puede decir manifestar poder muriendo? Uno de los aspectos más inquietantes de la muerte es su elemento sorpresa. ¿Alguien sabe cuándo va a morir? Y bueno, gracias a Dios que Él no nos informa cuándo, porque no viviríamos tranquilo el resto de nuestras vidas. Mejor que sea sorpresa, ¿verdad? Son de esas sorpresas no gratas, pero que mejor sea sorpresa. Pero es un elemento sorpresivo. Llega, se aboraza sobre la vida humana en el momento en que menos te lo imaginas.
La muerte suele venir inesperadamente, dejando planes sin terminar, sueños por realizar, palabras por decir, esperanzas por cumplir. Sin embargo, no fue así con Jesús. A Jesús la muerte no lo tomó por sorpresa. La muerte no pudo sorprenderlo, porque Él mismo controlaba la muerte como cuando alguien controla a un animal domesticado. Juan 10, 17. Vean por favor, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17. Dice Jesús, así, y versículo 18. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte no tomó por sorpresa a Jesús. Él la controlaba y se entregó a ella como un truco divino. Habiendo logrado la obra de la redención de los pecadores, Jesús exclamó cuando iba a morir, justo antes de morir, Juan 19, 30, versículo atrás de donde empezamos nuestra lectura el día de hoy. Dijo Jesús, consumado es, en griego, tetelestai. Y después dijo, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Cuándo murió? Hasta el momento que Él quiso. Entregó su vida. Él entregó su espíritu. La muerte había intentado sin éxito tomar la vida de Jesús en múltiples ocasiones. Lo vemos en el capítulo 5 de Juan, luego en el capítulo 7, 8, capítulo 10, capítulo 11. En muchos pasajes de los evangelios la gente quiso agarrarlo, apedrearlo. Simplemente no pudieron. ¿Por qué? Jesús dijo, no ha llegado mi hora. Yo voy a morir cuando sea mi hora que yo mismo estipulé. Nadie pudo matar a Jesús en otro momento. Su muerte no fue la muerte de una víctima, fue la muerte del victorioso. Jesús murió mucho más rápido, como vemos en este pasaje, mucho más rápido de lo que era normal para las víctimas que eran crucificadas. La crucifixión de Jesús empezó a las 9 de la mañana, la hora tercera, dice Marcos 15, 25, y murió a la hora novena, a las 3 de la tarde, dice Marcos 15, 34. 6 horas de muerte. Y vamos a ver, vamos a analizar que ningún crucificado moría en 6 horas. De este modo, Jesús estuvo en la cruz solamente durante 6 horas. Las personas crucificadas tardaban 2 o 3 días en morir en la cruz. Por ejemplo, cuando llegaron a verificar los soldados si ya habían muerto, bueno, ellos daban por hecho que no habían muerto, llegaron con unos mazos para romperles las piernas. Los ladrones crucificados estaban bien vivos todavía, gritando sandeces y groserías. De hecho, Cicerón dice que a los crucificados les cortaban la lengua para que no blasfemaran tantas groserías contra los dioses romanos. Y Jesús no está diciendo ninguna grosería. Él está orando por los soldados, por las víctimas. Pero los ladrones crucificados aún no han muerto. Incluso Pilato se sorprendió de que ya Jesús hubiese muerto e hizo ir al centurión para preguntar y asegurarse de que estaba muerto. No creyó la palabra de los soldados, mandó al jefe de los soldados, asegúrate tú mismo de que ya esté muerto. El Señor murió mucho más rápido de lo pronosticado, de lo esperado, porque entregó su vida cuando Él quiso hacerlo. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Los judíos estaban muy preocupados de que los cuerpos de Jesús y los ladrones se quedaran en la cruz unas horas hasta el día siguiente. ¿Cuándo murió Jesús? Un viernes. Fue crucificado un viernes a las 9 de la mañana, murió un viernes a las 3 de la tarde. ¿Qué día seguía al viernes? Yo sé que sabemos qué día es, pero es el Shabbat judío. Dice aquí el versículo 31, es un día
de solemnidad, pero este era de gran solemnidad. Era el Shabbat de la Pascua, no era cualquier Shabbat. Y los judíos no querían profanar la tierra con muertos. Dando por sentado que no morirían ese mismo día, le dijeron a Pilato: tenemos una petición que hacerte. Manda a matar a los crucificados, porque todo el mundo sabía que no iban a morir en ese día. Ese día viernes era preparación para el Shabbat, y comenzaba el Shabbat ese viernes a las 5 de la tarde. Jesús murió a las 3, justo antes. Habían 2 horas antes del Shabbat y poder hacer todos los movimientos, incluso la sepultura, como vamos a ver más adelante. Todo tenía que hacerse antes de las 5 de la tarde. Según Deuteronomio 21, 22 y 23, dejar los cuerpos expuestos en las cruces habría profanado la tierra. Los sacerdotes judíos estaban preocupados por no profanar su tierra con un cadáver. ¡Qué hipócritas! Ellos mismos querían lavarse las manos para al otro día tomar el Shabbat con toda santidad. Hoy estaremos celebrando la Cena del Señor. No vayamos a caer en el juego y en el papel de los judíos hipócritas, que mientras en la semana vivimos alejados del Señor, pecando, olvidados de su palabra, viviendo mal, y hoy tomar la Cena del Señor sin ningún remordimiento de conciencia. Como estos hipócritas judíos, ellos se preocupaban escrupulosamente por no profanar la tierra, pero no se preocupaban por su propia profanación de haber asesinado al Hijo de Dios. Ellos habían sido los causantes, la causa, los autores intelectuales de la muerte de Jesús. ¿Qué hicieron? Rogaron a Pilato que se quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Tú dirás: bueno, y si quieres matar a alguien, dale un golpe en la cabeza. ¿Por qué en las rodillas? ¿Por qué quebrarles las piernas? Cuando alguien está crucificado, está pegado a una madera, sus pies están apoyados sobre un soporte y sus brazos están extendidos, clavados a la cruz. Este es un procedimiento de quebrarles las rodillas, se llama crurifragium. Se hacía para adelantar la muerte de un crucificado. Golpeabas las piernas de la víctima con un mazo de hierro. Los soldados romanos no tenían ninguna misericordia. Este procedimiento aceleraba la muerte por producir asfixia. La persona, mientras estaba crucificada, se apoyaba de sus pies para respirar. Con sus pocas fuerzas, usaba de muchas fuerzas, y las rodillas eran su máximo apoyo. Rompías las rodillas y no quedaba ningún apoyo para poder respirar. Las personas morían ahogadas en menos de 10 minutos. Ya no podían continuar con sus vidas. Versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Los soldados eran expertos en determinar la muerte de alguien porque era parte de su trabajo. Eran unos profesionales en el asesinato. No tenían nada que ganar mintiendo, diciendo: este ya está muerto. Nada que ganar. Su testimonio y el testimonio del centurión era, por lo tanto, irrefutable. Jesús estaba muerto por veredicto de las autoridades romanas. No estaba desmayado, como dicen algunos falsos herejes ateos. No estaba medio muerto. No estaba en coma, como algunos dicen, y que la fría tumba después lo restauró a la vida, como dicen los escépticos. Esos argumentos son absolutamente tontos. Por otro lado, al morir Jesús rápidamente aseguró que los soldados no le quebraran las piernas. Y tú dirás: ¿y qué tanto problema con eso de quebrarle las piernas? Si Jesús venció a la muerte, ¿no podía restaurar sus propias piernas? Sí, el asunto es que había una profecía en el Antiguo Testamento que decía que no le romperían un solo hueso. Salmo 34, 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Juan 19, 36, más adelantito va a decir el apóstol Juan:
porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. ¿Cuál escritura? Salmo 34, 20. ¿Se cumplió la escritura? Al pie de la letra. Imagínense al soldado con su mazo, deseoso de matar, sonriendo y a punto de romper las piernas. Va al primero y lo hace. Se burla y sigue con el siguiente. Y va al tercero y va a darle y se percata. Justo un segundo antes Jesús libró sus propios huesos y cumplió la profecía. El soldado notificó que estaba muerto. No había necesidad de romperle el hueso. Versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Su muerte temprana también llevó a que lo traspasaran con la lanza para asegurarse de que estaba muerto. Este no era un acto usual, perforar el costado de un crucificado. Sin embargo, también había una profecía que decía esto. Vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías 12, 10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Otra profecía se cumplió aquí. Dos profecías al pie de la letra. Regresamos a Juan capítulo 19, versículos 35 en adelante. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Es decir, está hablando el autor del Evangelio. Él fue testigo ocular de estos hechos. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. En cualquier caso, el testimonio ocular de alguien que lo vio, el apóstol Juan, da testimonio también. Es decir, ya hay tres testigos: los soldados, el centurión y el apóstol Juan. Y con él todos los apóstoles dan testimonio de que Jesús había muerto a la hora novena, a las 3 de la tarde del día viernes. Esto no es un relato de tercera mano, no es una fábula, no es una leyenda. Él fue testigo ocular. Incluso este es un testigo que cree y hay testigos no creyentes, los soldados romanos. Es un registro histórico sobre acontecimientos reales, no inventados. Claramente entonces Cristo controló su propia muerte. ¿Cuándo murió? Cuando Él lo decidió. Y así cumplir todas las profecías de las Escrituras. Cristo manifestó su poder controlando su propia muerte. Siguiente. El poder de Cristo sobre la muerte también se manifestó en su propia sepultura. Versículos 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la separación de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesús también, así como controló su muerte, controló las circunstancias específicas de su propia sepultura. De este modo cumplió otra profecía. Vean por ejemplo Isaías 53, 9, donde el profeta Isaías dice lo siguiente: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
Los romanos normalmente se negaban a permitir que los ejecutados, especialmente los malhechores o los que eran acusados de sedición contra el gobierno romano, recibieran santa sepultura, decimos nosotros. Ellos eran unos renegados, unos temerarios que eran dejados clavados en las cruces por días, por semanas, que los buitres, que los animales de carroña terminaran con sus cuerpos. Esto era algo indigno y ellos eran indignos. Los judíos no rechazaban la sepultura de nadie, pero sepultaban a los delincuentes en lugares aparte, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. En el caso de Cristo, Cristo murió acusado de sedición contra César. Esa era la acusación que llevaron los judíos, el Sanedrín, ante Pilato. Sin embargo, lo sepultaron como un rico, dice este pasaje. Él no provenía de una familia adinerada. Los apóstoles no podían considerarse ricos. De hecho, todos los apóstoles, 11 de los 12, eran galileos. Y uno solamente era de Judea, Judas Iscariote. Los ricachones de ese tiempo vivían en el sur, en Jerusalén, en Judea, los adinerados. Y los pobres vivían en Galilea. Pues Jesús, intencionalmente, para dar una lección a la gente, Él escogió a 11 del norte y a uno del sur, de los ricos. Y era el traidor, Judas Iscariote, diciendo que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo para predicar el evangelio. Y Jesús no se consideraba adinerado. De hecho, Él vivía en Nazaret, en Galilea, en el norte. En el caso de Cristo, entonces, no habían posesiones como para sepultarlo en una tumba de ricos. La respuesta, entonces, a la pregunta de cómo es que fue sepultado en una tumba de ricos, es lo que dice 1 de Pedro 3:18. Muerto en la carne, vivificado en el espíritu, movió el corazón de un hombre rico, José de Arimatea. Versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió, curiosamente. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Quién es este señor? José de Arimatea, según Mateo 27, era rico. Según Marcos 15, era miembro prominente del Sanedrín. Según Lucas 23:51, él no estuvo de acuerdo en condenar a Jesús a la muerte. Según Lucas 23, era un hombre bueno y justo, que esperaba el reino de Dios, según Marcos 15. Según Mateo y según Juan, era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. Es decir, José era un mal cristiano, porque no había dado testimonio público de su fe. Había sido un cobarde porque había exhibido miedo pecaminoso de perder su prestigio, su renombre, su puesto en el Sanedrín, si se declaraba discípulo de Jesús. A él lo que más le importaba era su nombre, su fama y su puesto, y no el Señor Jesús. Sin embargo, todo esto cambió el día en que murió Jesús. Contra todos los pronósticos, este discípulo secreto que no da nada por Jesús, ahora no le importa y va a Pilato y dice: a partir de hoy, públicamente declararé que soy discípulo de Jesús. Dame el cuerpo de Jesús. Yo voy a poner mi tumba para Jesús. Se expuso al peligro aún mayor al acercarse a Pilato y haber pedido el cuerpo de un hombre ejecutado por ser un rey rival del emperador. Sin embargo, más allá de la tumba, Jesús estaba moviendo el corazón de Pilato para agilizar los trámites de sepultura. Esto llevan días, señores. Esto tendría que hacerse entre las 3 y las 5 de la tarde. Bueno, 4:59 de la tarde, porque a las 5 en punto empezaba el Shabbat. Y Jesús estaba moviendo todo desde el más allá
controlando todos los eventos para su propia muerte y su propia sepultura. Y movió el corazón de Pilato. Pilato no le puso ningún pero y le dijo: ¿sabes qué? Ya llévatelo, ya quiero terminar con este asunto. Nadie le puso trabas. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. José contó con la ayuda de Nicodemo, otro miembro del Sanedrín. Este había visitado también a Jesús, pero de noche. Otro seguidor secreto. O sea que estos existen desde el pasado, ¿no? Aunque mantuvieron en secreto su lealtad a Jesús, mientras estuvo vivo, José y Nicodemo afrontaron con valentía la ira del Sanedrín para sepultar su cuerpo y declararon su profesión de fe en Jesús públicamente. Es más, Nicodemo llevó algo. Dice que llevó un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras, unos 30 kilos. Esa cantidad de especias se habría usado para ungir el cuerpo de un rey de la antigüedad, de una persona rica o prominente. La mirra era una resina fragante y pegajosa que solía mezclarse con un polvo de áloes, un polvo aromático, para preparar el cuerpo de los reyes para la tumba. Los reyes egipcios eran embalsamados, protegidos y guardados en tumbas. Ellos creían en la resurrección futura también. José y Nicodemo entonces tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con estas especias aromáticas, según la costumbre de los judíos. Observemos algo. Ni José, ni Nicodemo, ni las mujeres esperaban que Jesús resucitara. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban haciendo su trabajo para sepultar a Jesús para siempre, para el más allá. Si hubiesen estado esperando la resurrección, ¿se habrían tomado la molestia de embalsamar el cuerpo de Jesús y envolverlo y hacer todo el ritual, sabiendo que pasado mañana resucita temprano? No lo habrían hecho. Si hubiesen creído las repetidas predicciones que Jesús mismo hizo de que habría de resucitar, ellos no habrían preparado tanto el cuerpo del Señor Jesús. Versículos 41 y 42. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Según Mateo 27, versículo 60, dice que la tumba era propiedad de José de Arimatea. La cercanía de la tumba fue providencial porque llegaba el día de reposo pronto, en unas horas, en unos minutos quizá ya a estas alturas. Y todo el trabajo tendría que hacerse rápido porque a las 5 nadie podía trabajar. Todo Jerusalén se paralizaba. De hecho, estuvimos allá y nos tocó un Shabbat ver a la gente vestidos con su kipá, con su ropa negra, sus caideles bien peinaditos. Y el Shabbat tocando a partir del viernes 5 de la tarde, cero actividad. Los judíos ya tienen todo su staff para sobrevivir el día sábado en casa y en las sinagogas. La tumba había sido labrada en una peña como se hacía comúnmente y fue sellada al hacer rodar una piedra en la entrada, y ahí sepultaron a Jesús. José y Nicodemo actuaron rápido antes del Shabbat. Sin embargo, había una razón más importante por la cual era necesario que la sepultura del Señor ocurriera antes de las 5 de la tarde. ¿Saben cuál es? Vamos a Mateo capítulo 12. Busquen Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 40. Y vean lo que Jesús mismo había predicho. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, dijo Jesús,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuándo dijo Jesús esto? Mucho tiempo antes de su propia muerte. Él está pronosticando que habría de estar en la tumba 3 días. Tú dirás, hermano, pero aquí mis matemáticas no me cuadran, porque es viernes, ya son las 3, murió a las 3 y a las 5 ya va a ser Shabbat, va a ser sábado para los judíos. Entonces de 5 de la tarde a 5 del otro día es sábado, y a partir de las 5 del siguiente día es domingo, pero Él resucitó en la madrugada. No me dan 3 días, me da un día entero y 2 cachitos de días. Bueno, esa es nuestra contabilidad occidental. Las cuentas de los judíos, una parte de día contaba como un día completo. Y punto. Así que día viernes, parte del día viernes contó como día 1. Sábado, día 2. Y parte del día domingo, día 3. Contó como un día completo. Y Jesús dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que la sepultura del Señor debía darse mientras aún era viernes, para poder empezar la contabilidad de estar en la tumba 3 días, parte del viernes, todo el día sábado y parte del día domingo, parte de la madrugada del domingo. Así que Jesús aquí en su propia muerte está Él controlando su sepultura. Jesús orquestó todos los detalles para cumplir los propósitos de Dios. Gloria a Dios porque está muerto, porque está controlando desde allá todo lo que está pasando aquí. Eso significa que algo más poderoso era capaz de ocurrir. Y allá vamos. Capítulo 20 de Juan. Jesús manifestó su poder sobre la muerte cuando resucitó de la muerte. Y esta es la máxima expresión del poder de Jesucristo sobre la muerte. Versículos 1 al 10. La demostración final del poder de Cristo sobre la muerte fue sobre su propia resurrección. Y también fue el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Dice el Salmo 16, 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Había una profecía que decía que no iba a dejar a Jesús, al Hijo de Dios, en la tumba para siempre. Versículo 1, Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Era día domingo y María Magdalena madrugó para ir al sepulcro. Si tú lees los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, registran que eran varias mujeres las que fueron al sepulcro esa mañana. Y tú dirás, ¿y por qué Juan dice que nada más fue una mujer? No hay contradicción. Ahorita vamos a ver el resto de la historia. Juan menciona que fue solo María y dice que ella fue siendo aún oscuro, a diferencia de los demás que dijeron que ellas llegaron ya cuando el sol había salido. Evidentemente lo que pasó es que todas las mujeres salieron juntas, pero María se adelantó y llegó mucho más temprano antes de que saliera el sol, y ellas llegaron posterior, ya cuando el sol había salido. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. O sea, cuando María no vio el cuerpo de Jesús en el sepulcro, fue a Simón y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella temió lo peor. Ella creyó que habían ladrones, los ladrones de tumbas se habían robado el cuerpo del Señor. Los ladrones de tumbas eran muy comunes. Hoy, gracias a Dios, solo se roban nuestras casas, ¿no? Antes hasta las tumbas saqueaban, ¿no? Los ladrones de tumbas eran comunes, especialmente de las tumbas de los ricos. Y María seguramente pensó: yo sabía que era una mala decisión que José de Arimatea sepultara a Jesús, porque él tiene dinero. Fue una tentación para los ladrones de tumbas poner a Jesús en su tumba. Y ella estaba dolida, estaba enojada, estaba frustrada, salió corriendo, fue a ver a Pedro y a Juan. Ellos
No estaba entonces María cuando salió, dejó la tumba. Y en ese momento, según los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, las mujeres vieron la aparición de los ángeles. Ella no lo vio porque había ido a ver a Pedro y a Juan. Y cuando ella regresa a la tumba, vio a los ángeles y se encontró después con el Señor resucitado, según el evangelio de Juan en el capítulo 20. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa. Ya saben que Juan era el discípulo más joven y corría más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro. Ya saben, Pedro, arrojado, como siempre era el que tomaba las decisiones, era el valentón del grupo, entró al sepulcro. Y cuando se asomó, sorpresa, vio todo en orden. La tumba estaba ordenada, los lienzos puestos aquí y todo lo que le habían puesto a Jesús puestos, el sudario y los lienzos bien doblados puestos allí. Versículo 6. Y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y tú dirás, ¿por qué el autor se tomó el tiempo y la molestia de escribir estos detalles? ¿A quién le interesan los lienzos? Al Señor y a la Escritura. El cuerpo de Jesús no había sido robado. Los ladrones de tumbas no se tomaban la molestia de dejar las tumbas en orden. Ellos entraban y saqueaban el cuerpo, le quitaban las telas finas, los lienzos finos, quitaban las joyas que ponían sobre los cadáveres y huían, dejaban todo un desorden. En este caso, todo estaba en orden. A diferencia de Lázaro, cuando resucitó y salió todo vendado como una momia flotante, ¿se acuerdan de ese pasaje de Juan 11? El cuerpo glorificado de Jesús se desató a sí mismo. Cuando Lázaro resucitó, Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió la momia, ¿no? Yo si hubiera estado ahí me muero, ¿no? Al ver a Lázaro venir como momia. Y Jesús dice, ¿saben qué? Vayan y quítenle las vendas de Lázaro. Él no podía quitárselas él mismo. Jesús, él mismo traspasó y acomodó sus propios lienzos. Y así como lo haría más adelante, traspasaría las puertas cerradas, lo hizo en este momento. Se quitó sus propios lienzos y los acomodó. Incluso el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, estaba todo en orden. Este detalle es importante porque muestra que la tumba quedó ordenada y pulcra. Si hubiesen sido ladrones, habrían dejado en desorden. Así que nada se llevaron, no había habido un robo. Jesús ha resucitado, Él salió de ahí, Él venció a la muerte. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Es decir, hasta este momento, Pedro y Juan no habían entendido que Jesús había pronosticado su resurrección. Tú dirás, bueno, y Jesús se los dijo 20,000 veces en sus 3 años de enseñanza: voy a ir a Jerusalén, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. ¿Qué pasó con las clases de teología bíblica, de evangelios sinópticos? Se les olvidó a los discípulos cuando a la hora buena, a la prueba, ni por acá ni de relajo se acordaban de que Jesús había dicho: al tercer día voy a resucitar. En los 3 evangelios, en los 4 evangelios, ellos recibieron la lección de Jesús: voy a resucitar al tercer día. Llegó el domingo y ellos estaban en el aposento alto llorando y con piedras y palos porque tenían temor de que llegaran las autoridades romanas tras ellos. Ya mataron al maestro, seguimos nosotros. ¿Dónde quedó todo lo que habían aprendido de Jesús? Son nuestro reflejo en mucho sentido. Cuando estamos pasando por pruebas, por tribulación, la mente se nos nubla
y olvidamos que el Señor está ahí, que nos dijo: no te soltaré de mi mano. Venid a mí los que están cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Cuando estamos en pruebas, nosotros de lo último que nos acordamos es del Señor. Nos quejamos, lloramos, buscamos otras alternativas y después decimos: que soy cristiano, ¿verdad? Tengo que orar, tengo que buscar al Señor, tengo que confiar en Él. Es lo que está pasando con ellos. ¿Qué dice aquí este versículo? Que hasta ahí no se habían acordado de que el Señor Jesús había dicho que iba a resucitar de entre los muertos. Y Juan lo está diciendo hoy, 90 años, 60 años después de aquel evento de la resurrección. Él escribió el Evangelio de Juan al finales del siglo I. Y él está diciendo con vergüenza: ¿saben qué? Hasta ahí nos empezamos a acordar de que Jesús había dicho que iba a resucitar. Con vergüenza lo digo. Versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y tú te preguntarás: bueno, finalmente sí entendieron que Jesús resucitó, ¿sí o no? Ya fuera que hayan creído o no, volvieron a los suyos. El escenario está listo para las apariciones del Señor resucitado. Primera de Corintios capítulo 15 va a decir que Jesús se apareció a los 12, después a 500 hermanos y al final a Pablo. Jesús resucitado se apareció a muchas personas. Vamos a leer, ya para ir terminando nuestra reflexión de este día, versículos 11 en adelante, Juan 20, 11 en adelante. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y luego, versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella sigue pensando que se han robado el cuerpo del Señor Jesús. Jesús le dice, versículo 16, María. Volviéndose ella, le dijo: Maestro. Y sus ojos fueron abiertos y vio al Señor resucitado. Versículo 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y es que María se le abalanzó y quiso abrazarlo, y de aquí no te vas nuevamente. Jesús le dijo: suéltame, tengo que irme a mi Padre. Y luego, en los versículos 19 en adelante, cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí está la gran comisión del Evangelio de Juan a los discípulos. Los envía a predicar. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y sigue la historia. Llegamos al capítulo 20 y Jesús se va a despedir de sus discípulos, platica con Pedro, luego con Juan, y según el Evangelio de Mateo y Lucas, Jesús asciende al cielo resucitado con un cuerpo físico, pero glorificado. No resucitó en espíritu como algunas sectas dicen. Él resucitó corporalmente y ascendió al cielo corporalmente. Es decir, un hombre ya está sentado en la presencia de Dios. Y Dios ya tiene a un hombre ahí. Es el primero de muchos otros hombres que llegarán para estar en presencia de Dios para siempre. Jesús ha resucitado. Amén. Los musulmanes dicen: con gran orgullo les presentamos aquí en la Meca los restos de nuestro gran querido profeta Mahoma. Aquí está, pónganse de rodillas ante él. Los budistas, por otro lado, presumen: nuestra más preciosa reliquia que tenemos es la tumba de Buda. Aquí está. Los chinos afirman:
Aquí está nuestro gran tesoro cultural, los huesos de nuestro amado Confucio. Pero solamente el cristianismo no tiene nada que presumir en cuanto a tumbas. No le podemos mostrar al mundo los huesos de nuestro gran líder y salvador Jesucristo, porque Él resucitó de los muertos. Nosotros podemos decir, ahí está la tumba, pero Él ya no está allí. Él ha resucitado. Este día los cristianos entonces nos reunimos alrededor del mundo para celebrar el evento más grande, el hecho histórico más enorme para los cristianos, la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Un día como hoy, el cuerpo de Jesús había resucitado. A mediodía estaba de camino de Emaús platicando con 2 hombres. En la noche se presentaría a sus discípulos en el aposento alto. Por eso la iglesia de Cristo se reúne los domingos para celebrar la resurrección. Y finalmente, con la resurrección de Jesucristo, queda de manifiesto 3 verdades. En primer lugar, que también nosotros venceremos a la muerte y resucitaremos. Segundo, que nosotros también resucitaremos corporalmente como el Señor Jesús. No serás un espíritu como Gasparín volando en las nubes. Serás una persona, serás tú. Obviamente sin tus debilidades físicas, sin el pecado, sin tus enfermedades. Ya no habrá más llanto ni dolor. La ciudad de Dios, el canto que cantábamos, será todo perfecto. Él mismo enjugará nuestras lágrimas, dice Apocalipsis. En aquel día gozarás de un cuerpo perfecto, el que todos los días anhelamos cuando nos vemos al espejo. Ese día lo tendremos. Y en tercer lugar, la tercera verdad es que la resurrección es universal. Todos habrán de resucitar, unos para condenación eterna, para sufrir el infierno eternamente, y otros para experimentar la salvación y el gozo de la ciudad de Dios eternamente. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora queremos solo adorarte, Señor, porque no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud, nuestra admiración, nuestra alabanza a ti, Señor. No hay palabras que se puedan articular para hacerlo, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor, y queremos pedirte que sigas salvando a mucho pueblo del temor de la muerte. Hay mucha gente que sigue siendo esclava del pecado, esclava de la muerte, y te rogamos, mi Señor, que tú sigas liberando a muchos. Ya no hay por qué seguir bajo el aguijón de la muerte, porque la muerte ha sido derrotada. Jesucristo la ha vencido, ha resucitado el Salvador. Te pido, Señor, que nos permitas alabarte y adorarte, creer en ti, predicar tu evangelio, que la iglesia Reforma sea una iglesia que predique con pasión, con gozo, con motivos, la resurrección del Salvador, a un Salvador resucitado y vivo. Señor, pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.